Muchas gracias, Carlos, por el pase. Saludamos a toda nuestra audiencia y le damos la más cordial bienvenida a Noticias Comuna. Iniciamos con el plano internacional. Hoy vamos a abordar un tema que preocupa seriamente al movimiento sindical y nos referimos a la situación de los trabajadores del subte de Buenos Aires. El pasado 9 de abril, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro emitieron un comunicado oficial desde la ciudad de Buenos Aires en el que declara el estado de alerta y movilización. Ello debido a la existencia de una causa penal iniciada contra los trabajadores del subte, impulsada por la empresa estatal Esbase. Esta causa imputa a los trabajadores por el delito de asociación ilícita. Es decir, se intenta encuadrar como delito penal lo que, según el sindicato, no es otra cosa que acción gremial organizada durante los años 2024 y 2025 en el marco de las convocatorias sindicales propias y también de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte. Desde la asociación gremial sostienen con claridad que esto constituye un intento de criminalización de la protesta sindical, es decir, llevar al terreno penal prácticas que históricamente han sido reconocidas como parte del ejercicio legítimo de los derechos colectivos. Es por eso que la asociación gremial en su comunicado señala que se busca limitar derechos constitucionales como la libertad sindical y el derecho de huelga. El gremio también denuncia que esta situación forma parte de un proceso más amplio de persecución e intimidación dirigido a debilitar la capacidad organizada de los trabajadores. Ante esto, el gremio no solo rechaza las acusaciones, sino que convoca a la unidad del movimiento sindical, tanto a nivel nacional como internacional, así como a las organizaciones sociales y políticas para denunciar lo que consideran un atropello a los derechos laborales. En esa misma línea regional nos trasladamos a Venezuela, donde la conflictividad laboral también se mantiene activa. En Venezuela, hace unos días, distintos sectores del movimiento sindical han retomado la movilización en las calles para exigir salarios dignos y recuperación del poder adquisitivo en un contexto fuerte de deterioro laboral. Entre los actores más visibles están la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Federación de Trabajadores de Salud y gremios de educación y administración pública. Como podemos ver, el conflicto va más allá del salario. Es por eso que los gremios denuncian una debilidad en la negociación colectiva y pérdida de autonomía sindical. Estas protestas se intensificaron incluso tras el anuncio del aumento salarial por parte de la presidenta Delcy Rodríguez, lo que refleja que el problema no es solo un ajuste, sino la insuficiencia estructural del salario frente al costo de vida, así como el incumplimiento de beneficios establecidos en convenciones colectivas. Por ello, las demandas han escalado hacia exigencias políticas como elecciones libres y garantías democráticas. Como podemos ver, el movimiento venezolano no solo está reclamando mejoras económicas, sino que también busca recuperar su capacidad de representación y presión en un contexto donde la protesta vuelve a convertirse en el principal mecanismo de acción colectiva de los trabajadores. Ahora entramos a un debate clave en América Latina y nos referimos a la reducción de la jornada laboral y sus implicancias. La reducción de la jornada laboral se consolida como una tendencia en crecimiento en América Latina, impulsada por organizaciones sindicales que buscan un mejor equilibrio entre la vida y el trabajo. En ese contexto, países como Colombia, México, Ecuador, como hemos podido ver en las noticias anteriores, están avanzando o implementando la reducción de la jornada laboral en beneficio de los trabajadores. Y a esta tendencia se suma Chile con la implementación de la ley número 21561, donde se establece la reducción progresiva de la jornada laboral a 42 horas a partir de abril del 2026 hasta llegar a las 40 horas semanales. No obstante, la aplicación de esta medida ha generado una serie de cuestionamientos. Y es que la Central Unitaria de Trabajadores ha advertido que algunos pronunciamientos de la Dirección de Trabajo podrían afectar la negociación colectiva al permitir decisiones unilaterales por parte del empleador. De ese modo, si bien la reducción de la jornada representa un avance, su impacto efectivo dependerá de las condiciones en que se implemente y del rol que tengan los trabajadores en ese proceso. Entonces, como podemos notar, la experiencia regional evidencia que la reducción del tiempo de trabajo
por sí sola no es suficiente, sino que debe ir acompañada de mecanismos que garanticen la participación sindical y el cumplimiento efectivo de los derechos laborales. Ahora pasamos al ámbito nacional para revisar los principales conflictos. Un nuevo conflicto laboral se registra en el Callao. El 14 de abril del presente año, alrededor de 37 trabajadores de la empresa Industrias del Envase denunciaron que fueron impedidos de ingresar a su centro de labores en su horario habitual, sin haber recibido comunicación previa ni una explicación formal. Los afectados señalaron que esta restricción habría sido ejecutada por personal de seguridad bajo indicaciones del área de recursos humanos, lo que ha generado preocupación por una posible vulneración de derechos laborales. Este hecho resulta relevante porque una parte importante de los trabajadores estaría afiliado al sindicato IDE, lo cual abre cuestionamientos sobre el trasfondo de la medida. Este caso resulta ser bastante sensible, ya que impedir el ingreso sin notificación podría configurar una medida irregular si no se ajusta al debido procedimiento. Frente a esta situación, los trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo para presentar la denuncia correspondiente. En respuesta, la SUNAFIL, a través de la Intendencia Regional del Callao, emitió una orden de inspección para verificar los hechos. En esa misma línea de conflictos laborales se reporta una huelga en el sector farmacéutico. Nos referimos al Sindicato Único de Trabajadores de Cifarma S.A., quienes se encuentran en el marco de la negociación del pliego de reclamos 2025-2027. Esta huelga sería la número 4 que vienen realizando en el mes de abril. Mientras esperan resultados de la fiscalización, el sindicato exige transparencia en las decisiones empresariales, respeto al debido proceso y garantías efectivas para la estabilidad laboral. Esta medida del sindicato es respaldada por FETRIMAP y la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y es que esta continuación de la medida indica un nivel organizado sostenido y presión legítima frente a la empresa. Otro caso que evidencia tensiones en relaciones laborales se registra en Arequipa. La movilización se desarrolla en el marco de una huelga que, según el sindicato, cumple con los requisitos establecidos en la normativa laboral vigente. Nos referimos a los trabajadores de la empresa Cola Real, quienes realizaron una protesta en los exteriores de la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa, donde instalaron una olla común como medida de presión y bloquearon la calle Universidad. Los trabajadores denuncian presuntas irregularidades por parte de la empresa, entre ellas el intento de modificar funciones, trasladar a trabajadores a otras áreas durante la paralización, lo cual señala vulneraría el ejercicio del derecho de huelga. Otro de los reclamos está vinculado a la distribución de utilidades, ya que los trabajadores sostienen que, pese a su rol en la producción, estas han disminuido en los últimos años. En esa misma línea, el sindicato exige el cumplimiento de beneficios laborales como el pago adecuado de la sobretasa nocturna, indicando que este derecho ya habría sido reconocido en instancias del Poder Judicial sin que hasta la fecha se haya concretado su ejecución. Los trabajadores solicitaron la intervención de SUNAFIL a fin de verificar las condiciones denunciadas. En tanto, advirtieron que continuarán con las medidas de protestas hasta obtener una respuesta por parte de la empresa. Ahora pasamos a ver los conflictos del sector agrícola. Los trabajadores de la empresa agrícola Chapi realizaron un plantón frente a la Dirección Regional de Ica, exigiendo avances en la negociación colectiva y el incumplimiento de sus derechos laborales. La protesta es encabezada por el dirigente sindical William Rodríguez, quien señaló: pese a varias reuniones con la empresa, aún no se alcanzan acuerdos concretos. Por ello, los trabajadores continúan en pie de lucha y a la espera de resultados. Entre los principales reclamos figuran el incremento de sueldos, mejoras de las condiciones laborales, bonificaciones, beneficios por tiempo de servicio y que el convenio colectivo tenga la vigencia de 1 año. Ante todo esto, los representantes sindicales advirtieron que, de no haber avances, evaluarán nuevas medidas como la huelga o acudir a un arbitraje mientras continúan las acciones de protesta. Asimismo, denunciaron que desde el año 2023 no reciben utilidades, a pesar de que, según ellos indican, las campañas agrícolas han sido productivas. Los trabajadores cuestionan que la empresa justifique esta situación
alegando deudas. Hasta aquí llegamos con Noticias Comuna. Me despido no sin antes mencionar que desde la Comuna expresamos nuestra total solidaridad y respaldo a los trabajadores que están viviendo esta situación de conflictividad laboral. Regresamos contigo, Carlos.